¿Qué tal, amigos? Buen día. Espero que tengan una buena Semana Santa para los creyentes, semana de turismo para los que no son. Nosotros seguimos trabajando intensamente para reconquistar un derecho humano, un derecho reconocido constitucionalmente, que es el derecho a la libertad. El derecho a la libertad de contratación, que fue vulnerado a partir del 29 de abril del 2014 por la promulgación de la ley 19.210, que eufemísticamente se le denomina de inclusión financiera, pero que en realidad establece un sistema que nosotros lo llamamos de esclavitud banquera, porque se utilizó el poder coercitivo del Estado para menoscabar el ámbito de libertad individual, referido a aspectos muy personales, como son los ingresos y el manejo del dinero fruto de diferentes esfuerzos que pueda tener el ciudadano, pero que en definitiva se objetivan en las remuneraciones que por distintos conceptos recibe. Hay una intromisión del Estado, una intromisión que no tiene una justificación en el interés general. Ustedes saben que el Estado, a través de la ley, con base en la Constitución de la República, cuando hay un interés general, cuando se trata de regular aspectos de la vida de los individuos para hacer precisamente viable y compatible la vida en sociedad, interviene regulando la conducta de los seres humanos. Pero lo deseable, naturalmente, en los sistemas democráticos, es que esa intervención del Estado se reduzca a la mínima expresión, precisamente para recrear un clima de libertad individual, que es lo opuesto a los sistemas totalitarios, donde precisamente el Estado, en nombre de diferentes instituciones, se arroga la potestad de reglamentar prácticamente toda la vida del ser humano. Y eso asfixia al ser humano, eso le quita libertad, con todas las consecuencias posteriores que a lo largo de la historia se han evidenciado como consecuencia de esa asfixia que sufre el individuo. Pero ¿saben que la ley 19.210 tiene aspectos verdaderamente contradictorios, incongruentes, con lo que fue la historia de las personas involucradas en la promulgación de esta ley? Por eso nosotros tenemos que hacer un poquito de historia. Quien sanciona la ley es el presidente de aquella época, José Mujica, un individuo que en el pasado, en la década del 60, se vinculó a una organización armada de carácter foquista que llevó adelante vías violentas de acción en el entendido de un cambio revolucionario de las estructuras del país. Y es así que de las primeras acciones guerrilleras cruentas, es decir, con víctimas, que llevó adelante el Movimiento de Liberación Nacional, estuvo referido fundamentalmente al ámbito financiero, precisamente a denunciar las perversidades que en el seno de esas instituciones se producían, atentando contra el pueblo, contra la clase obrera, atentando desde el punto de vista económico, ¿verdad? Viabilizando la usura, la especulación, la corrupción. Recuerdo, por ejemplo, la toma de la financiera Monti, cuando se descubren todos los manejos corruptos de dicha financiera, en la que participó la senadora Topolansky. Ahora, vean ustedes
la transformación, no solamente individual, de José Mujica y de Topolansky, sino la transformación de una cantidad de individuos vinculados al Movimiento de Liberación Nacional, a aquella acción foquista, cruenta, con muertos del lado de ellos y con muertos del lado de las fuerzas que los reprimían y cantidad de inocentes que nos vimos involucrados en esa guerra subversiva. Y pasa el tiempo y resulta que Mujica y el Frente Amplio son los que se encargan en soledad, sin la compañía de los partidos tradicionales, que normalmente habían defendido a las instituciones financieras, los que sancionan esta ley. Y esta ley que supone la esclavitud de la masa de los uruguayos frente a las instituciones financieras, fundamentalmente frente a los bancos, y todo lo que rodea a los bancos, que no es poca cosa y lo vamos a analizar. A lo largo del tiempo, uno se pregunta, ¿los bancos y las instituciones financieras cambiaron su esencia? ¿Cambiaron su metodología? ¿Cambiaron su forma de actuar frente a la sociedad? Yo creo que si se experimentó un cambio, cosa que dificulto, en todo caso fue para empeorar la situación. Es decir, para demostrar mayor poder, y ese poder utilizado en forma criminal y abusiva. Y vamos a dar un ejemplo de ello. La crisis del 2008, de las hipotecas subprime en Estados Unidos, esa estafa ideada por los banqueros. ¿Para qué? Bueno, para captar el ahorro de las personas y después insolventarse y llevar a un colapso de carácter mundial, porque las hipotecas subprime proyectaron sus consecuencias no solamente en Estados Unidos, sino prácticamente en todo el mundo. Y no fue una crisis, está demostrado, fue una estafa. Cuando se hacía una hipoteca sobre una casita en Nueva Orleans o un apartamento que valía, supongamos, $100.000, y luego se iba titulizando esa hipoteca, es decir, se iba pasando de institución financiera en institución financiera, y cada vez que se hacía un título sobre esa hipoteca, se duplicaba, ¿verdad? Los papeles, los títulos de crédito, los títulos que se manejan en la bolsa, de forma tal de que al final de esa cadena de titulación, de ese manejo muy sofisticado, que está fuera del alcance del ciudadano común, que es de la operativa propia por lo complejo de los operadores banqueros, llegábamos a que en base a esa hipoteca del apartamento que valía 100.000 se había titulizado por $3 millones. Entonces, claro, cuando se iba a ejecutar la hipoteca, evidentemente había por lo menos $2.900.000 en papeles que no tenían respaldo ninguno. Ahora, cuando se produce la quiebra, mejor dicho, cuando se produce la demostración de la insolvencia de esos papeles, quienes son asistidos por el Estado, quienes son rescatados por el Estado, son los mismos bancos que hicieron la estafa. Entonces, amigos, refería el tema de las hipotecas subprime del 2008 para demostrar de que las instituciones banqueras siguen siendo tan expoliadoras, tan corruptas, tan criminales, como lo han sido a lo largo de la historia. Nada ha cambiado, todo se ha profundizado. Siendo así, ¿cómo se puede justificar entonces que un exguerrillero que tiene sus manos ensangrentadas, porque en la década del 70 dice haber luchado o decía luchar contra los banqueros, y el 29 de abril del 2014 nos lance, utilizando el poder coercitivo de las normas jurídicas, a las fauces de estos banqueros?
Y lo hace acompañado por los legisladores del Frente Amplio, que se desgarran las vestiduras diciendo que son de izquierda. Yo no sabía que la izquierda promovía la esclavitud frente a los banqueros. Yo no sabía que la izquierda promovía que el obrero, que el empleado, que el jubilado, obligatoriamente, conforme a lo que dice el artículo 9 de la ley 19.210, tuviera que llevar, o mejor dicho, que quien le tiene que pagar le depositara en un banco, que no tuviera la disponibilidad inmediata, que sí o sí esa masa brutal de dinero de todos quienes ganamos algo en el país tuviera que pasar por el banquero. Bueno, pero así lo dispuso el legislador, en soledad, el Frente Amplio. Los comunistas, los ex-tupamaros, los socialistas, en fin, todas las fuerzas que conformaban el Frente Amplio fundacional y que repudiaban, por supuesto, los abusos de los banqueros. No al Fondo Monetario Internacional, no a la carta de intención del Fondo Monetario. Estatización de la banca. Y en lugar de la estatización de la banca, hemos ido a la bancarización de la nación. Y la bancarización en manos de bancos privados y de un banco del Estado, como el Banco República, que ha sido enormemente desgastado en su esencia pública, porque todas las áreas sensibles del Banco República han sido privatizadas. Ya vemos entonces que la actuación de los legisladores del Frente Amplio, cuando menos es una traición histórica, es decir, una metamorfosis que los lleva a adoptar acciones absoluta y totalmente opuestas en las antípodas de lo que fue la gesta fundacional del Frente Amplio. Y por eso hemos acuñado la designación de fraude amplio para diferenciarlo de aquel Frente Amplio que tenía, por supuesto, otras bases ideológicas y políticas. Curiosamente, esta ley la hace un estudio jurídico, el estudio CPA Ferrer, vinculado a los extractos banqueros. Siempre lo menciono, la abogada junior que estuvo más involucrada en este tema fue Julie Rothschild, joven abogada, presidente de la Cámara de Comercio Israel-Uruguay, por supuesto con clientes banqueros, nada que ver, por supuesto, con los abogados del PIT-CNT o abogados de gremios o abogados laboralistas. No. Esta ley es una ley hecha por el estudio jurídico de los banqueros. Que quede bien claro eso. ¿Qué se argumenta? ¿Y qué es lo que argumentan los fraudeamplistas en las redes para justificar este cambio verdaderamente perverso que han sufrido, que han experimentado? Control y fundamentalmente una política antilavado. Una política antilavado. Vale decir que para la mentalidad del fraudeamplista actual, el banquero es un individuo limpio, es un individuo que actúa conforme a derecho, es un individuo preocupado en el control de la regularidad de las transacciones y que por lo tanto puede ser un buen agente para que el manejo de las finanzas en la nación se realice en forma legal, moral y proba. Por supuesto que ha habido un cambio, ¿no?, en el fraude amplista, en la visualización del fraude amplista con respecto al banquero. Y ese cambio se ajusta en relación a que el banquero haya cambiado sus actitudes. Bueno, acabamos de ver que no.
Pero por si fuera poco, amigos, si uno estudia las crónicas actuales de los manejos del narcotráfico para el lavado, los grandes bancos están vinculados al lavado de activos. Claro, son instituciones privilegiadas. Normalmente esos lavados no terminan con banqueros presos. A nivel planetario, estos poderosos, esta élite, estos grupos de poder que manipulan la política y a los políticos para legislaciones en su favor, han logrado organizar un sistema penal con características privatísticas, es decir, del derecho privado, eliminando la esencia del derecho público, y han logrado establecer verdaderas maquinarias de impunidad, que les permitió, por ejemplo, en los Estados Unidos, ese movimiento y estratagemas criminales por un monto de aproximadamente 14 millones de dólares, una estafa de 14 millones de dólares, sin que un solo banquero fuera preso. Lo máximo que sucedió fue multas al banco más importante, que fue el Goldman Sachs, que además el Goldman Sachs se caracteriza por la metodología de la puerta giratoria o del publi-privado, es decir, quienes trabajan en el Goldman Sachs pasan para el gobierno, a puestos claves del gobierno que se vinculan a la actividad financiera, hacen los mandados, encubren las maniobras y después vuelven al banco, y así están un poco en cada lugar, en la empresa privada y en el gobierno. Eso sucede mucho con el gobierno del fraude amplio. Eso es una de las corruptelas más importantes que ha tenido el fraude amplio. Entonces, volviendo al tema, los bancos son normalmente los lavadores. Es absolutamente falso el argumento que esgrimen algunos diputados que se dedican a mentirle al pueblo, a manipularlo, tal vez porque hayan recibido incentivos espurios de los banqueros, porque es muy común que el banquero coimee al político. Es decir, yo tengo mi sospecha de que esta ley se haya sancionado en función de coimas a los legisladores. No puedo investigar, porque hay una maquinaria de impunidad, que quien escucha estas audiciones ya sabe sobradamente por qué. Pero entonces, cuando el fraude amplista dice, para controlar, no, hay que decirle, no sea mentiroso, no sea perverso, que usted puso en manos de los peores lavadores justamente el tema de manejar la masa esa de dinero. La seguridad, como lo esgrimió la Suprema Corte de Justicia para desestimar la acción impetrada por el doctor Viana y el doctor Salles por inconstitucionalidad de la ley 19.210. No. A ver, la seguridad es un cometido esencial del presidente de la República, artículo 168, numeral primero. Es decir, en todo caso, lo que tenemos es un presidente inepto que no puede hacer cumplir lo que la Constitución le pide que cumpla, que es la seguridad interna. Entonces, mal puede la Corte justificar un atropello a un derecho humano como es la libertad de contratación por tener un presidente inepto, porque en todo caso la Corte se convierte en cómplice de la ineptitud del presidente, porque el presidente es inepto, recorta mi esfera de libertad en lo personalísimo, que es el manejo del fruto de mi trabajo. Absolutamente improcedente el razonamiento. Pero como estamos acostumbrados a una corte que está alineada con el gobierno, y el punto de vinculación que tiene la corte con el gobierno no es exactamente de carácter ideológico. Tal vez es más opaca esa vinculación. Se refiere a la pertenencia a las mismas logias de algunos miembros de la Corte con el presidente de la República. Y ahí tenemos el factor aglutinante, ¿verdad?, que es la masonería, esa institución tan oscura, tan impenetrable, tan secreta, que por supuesto tiene sus vínculos con los banqueros, con el gobierno, con la Corte, y eso justifica que nuestra inconstitucionalidad no haya prosperado.
Por otro lado, tenemos otro hecho verdaderamente paradójico, que la cúpula sindical, que quienes se dicen defensores de los obreros, de los empleados, de los jubilados, de los trabajadores independientes, acepte que el dinero del proletario vaya a manos del oligarca burgués. ¿Y saben qué? Estoy utilizando precisamente la terminología marxista-leninista, porque todos sabemos que la central sindical está manejada en gran parte, en gran medida, en un porcentaje altísimo, por el Partido Comunista. Ahora, por lo menos en apariencia, ¿cómo se entiende que Juan Castillo, que Marcelo Abdala, que la gente de el UNRWA y del ZUNCA, por ejemplo, el propio Andrade, candidato por el Frente Amplio, nos diga que es bueno que el proletario lleve el fruto de su trabajo, después de haber sufrido la plusvalía del burgués, se la deposite al oligarca banquero financiero, que también, obviamente, le quita un pedacito de ese ya menguado salario para enriquecer las arcas de la oligarquía banquera. El Partido Comunista trabajando para recortarle al asalariado un pedazo más de su ya menguado sueldo para entregárselo a la oligarquía banquera. Y en nombre del control a que el patrón le pague lo que corresponde, se necesita de un banco para que el obrero cobre lo que le corresponde. Pero nada menos que el banquero, el oligarca banquero, es el encargado de defender al proletariado. Pero eso nos quiere hacer creer el PIT-CNT. Pero nos está tomando el pelo. ¿Cree que somos discapacitados mentales? ¿O habrá pasado algo similar con lo que uno presume que pasó con los legisladores? ¿O habrán tocado a la cúpula sindical? Porque es corrupta. Es corrupta. Yo tengo pruebas de que es corrupta. Yo los tengo denunciados. Castillo y Abdala están denunciados por mí, por estar vinculado a la estafa del plan de vivienda sindical. Castillo utilizó plata de los empresarios que iban a construir las viviendas para pagarse la campaña electoral. Terminaron en el Canal 4 los cheques. Son corruptos. Los tengo denunciados, naturalmente. Maquinaria de impunidad mediante. Amigos, después de todos estos argumentos, ¿qué le pasa al pueblo uruguayo? Yo ya no pregunto qué le pasa al fraude amplista, porque ya en las redes me he dado cuenta de la mentalidad del fraude amplista. El fraude amplista ya se acordará esas sectas fanáticas, religiosas, aquella masacre de las Guyanas, Jim Jones o algo así se llamaba el individuo, que les había lavado el cerebro, les había dicho que se venía el fin del mundo y hizo que se suicidaran. Yo no sé si fueron 900 personas o algo así. Tienen un lavado de cerebro estos individuos del fraude amplio, que yo envidio, les digo sanamente envidio, la capacidad de convencimiento que tienen los líderes del fraude amplio. Porque además cometen los actos más atroces, más criminales, y el fraude amplista los justifica. Miren, voy a mezclar los tantos, y discúlpenme, pero la marcha, el hilo conductor de la locución me exige que así lo haga. Quedó absolutamente probado que los líderes fraudeamplistas, que el doctor Tabaré Vázquez manipula el tema de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar, manipula la sangre y los huesos de los caídos durante la dictadura militar con fines electorales, que estaba dispuesto a endilgarle responsabilidad penal a un individuo que estaba a unas horas de morir. No tuvo ningún problema de pasarle el fardo, de pasarle su culpa,
de pasarle su crimen, la consumación del delito de omisión o retardo en denunciar delito por parte de funcionario público, endilgárselo sin ningún problema al doctor Menéndez. El doctor Menéndez, conociendo la calaña de nuestro presidente de la República, llevó adelante una metodología cautelar, una metodología de preconstitución de la prueba de su comportamiento acorde a derecho. Y se fue con 2 abogados para entregar los expedientes. Eso desbarató la manipulación perversa, canallesca, del presidente de la República con respecto al doctor Menéndez. Sin embargo, en el bochornoso acto, en el miserable y canallesco acto del PIT-CNT, respaldando al omiso, respaldando al criminal, respaldando al canalla, había compañeros de partido del propio Menéndez, como es el caso de la senadora Mónica Xavier, alineada con el presidente de la República. Es decir, alineada con la maniobra que buscó ensuciar a su compañero de partido. Y ese partido tuvo el tupé de presentarse en las exequias y presentarse como compañero cuando lo había vendido en el acto conjunto que realiza el brazo extorsivo del PIT-CNT, ese brazo infiltrado en la clase obrera para robar y manipular a los obreros, como es el PIT-CNT, y va entonces a alinearse con el presidente delincuente, a quien lo tenemos denunciado. Junto con el doctor Viana inmediatamente nos presentamos en la Fiscalía. Ya sabemos que el fraude amplio viene manipulando el tema de los derechos humanos. Hay 2 individuos que se encargaron de utilizar como un tesoro el tema de los secretos y de los pactos de los derechos humanos. Me refiero al doctor Gonzalo Fernández y al doctor Tabaré Vázquez. Una vez más aparece Gonzalo Fernández mezclado en estos temas. Fue el que designó para la Comisión para la Paz, vinculados a estos temas. Y les decía que con la espuria y canallesca finalidad de manipular huesos, sangre y emociones con un fin electoralista, mantenerse en el poder para seguir robándonos, para seguir saqueándonos, para seguir entregándonos a la oligarquía banquera, para que los lavadores banqueros, de los cuales voy a dar prueba que el presidente de la República tiene contactos, sigan quedándose con el dinero mal habido, por supuesto, del pueblo uruguayo. Vamos a la pausa y volvemos. Hacemos la pausa aquí nosotros. Porque los